opinión como ciudadano es que se encontró con un país, en mi forma de opinión, devastado, con un país de mentira en el sentido de que la inflación no era lo que era, los planes sociales tampoco, y en este periodo no pudo realizar lo que él por ahí tenía pensado. Si bien realizó cosas, ajustes para el bienestar nuestro, creo que se lo está realizando. El tema es que lo deje de hacer. A nivel económico hay índices también en... A nivel económico hay inflación, desempleo. De hecho, estoy en este momento desempleado después de tanto tiempo, pero yo creo que va a salir adelante. O sea, con esperanza, con fe, se va a salir adelante. Si vos sos Macri, vos no te metés en el gobierno. Macri nació multimillonario, no millonario. ¿Para qué se va a meter en un... ¿Para que le maten un hijo, la hija que tiene, pobrecita la mujer? No, si se mete en el gobierno porque quiere hacer las cosas bien, nada más, no hay otra. Panama Papers, ¿Eh? los papeles de Panamá. Bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre, alguna cagada que se habrá mandado el viejo. Y bueno, ¿qué querés? Todos tenemos un muerto en el placar, o vos no tenés muerto en el placar. ¿Todos? Sí, vos tenés muerto en el placar también. Mirá cómo te reís. Tenés muerto en el placar vos también. Yo también, todos tenemos muerto en el placar. Mitos que se dan en las batallas políticas. Como les decía, estamos con Alejandro Grimson. Bienvenido. ¿Cómo está, Víctor Hugo? ¿Y cómo percibe cierto sector de nuestra sociedad, ¿no? De esto hablábamos. Este material es de Hispan TV, agradecemos a los compañeros de Hispan TV, y mostraban dos votantes de Macri, ¿no? Y cómo todavía justifican, tal vez en base a esa construcción de mitos o a esa destrucción de la verdad, Alejandro. Claro, sí, porque en la campaña electoral, como ustedes mostraron muy bien, ellos instalaron un gran mito que es el mito del cambio. Primero instalaron ese mito, el cambio, que en realidad es una palabra que venía asociada a los gobiernos progresistas, a los gobiernos populares, que venían a cambiar que las viejas estructuras económicas que generaban pobreza, exclusión. Y ellos se apropian de esa palabra y una vez que ocupan ese lugar generan otro mito, que es el mito de la continuidad. No, lo que está bien lo vamos a mantener. Prometieron cambiar la pobreza, pobreza cero. 2016, 2 millones de pobres en la Argentina. 2 millones más. 2 millones nuevos de pobres, ¿no? Personas que no eran pobres, que ahora son pobres, y esto va a seguir. Esto recién empieza, digamos. Y así van con el mito de la transparencia. El ejemplo de Brasil es tremendo. Sacan una presidenta, acusan a Lula de corrupción, no hay un solo hecho de Lula de corrupción y tiene un presidente corrupto en Brasil. Es decir, y en la Argentina pasa algo bastante parecido. Los casos de corrupción que están saliendo a la luz en Argentina no son ningún muerto en el placar, es un genocidio en el placar en todo caso respecto de lo que decía este votante de Macri. Porque ¿no? la derecha tiene una matriz corrupta, Alejandro. Es que la corrupción es la historia del capitalismo y en el caso argentino, el capitalismo argentino se hizo a través de la corrupción y en particular una de las familias más ricas de la Argentina, que es la que hoy gobierna la Argentina, es una familia que se hizo siempre con los negocios con el Estado. Lo que pasa es que siguen saltando hoy mismo negocios que sigue haciendo y que hizo esta familia, el primo, el hermano, el padre, etcétera, con el Estado argentino y que la plata está fuera del país. Ahora, esta protección mediática que vos señalás constantemente que tiene el gobierno, a mi juicio, se va a ir erosionando en la medida en que no se puede sostener con la experiencia real que los argentinos van teniendo. Pero ellos van a conseguir que venga otro igual. Esa es la apuesta. Por unos años consiguieron eliminar de la Argentina el peligro progresista. Entonces, dentro del neoliberalismo, cualquier candidato, cualquier parecido a Macri, les vendrá bien, no cambia nada. Entonces, no tendrán problemas en darle duro a Macri cuando ya no se pueda más, pero van a querer poner otro como Macri. Ahí el tema yo creo que es que vos tenés un sector de la población, en cualquier país de América Latina, un tercio, un cuarto de la población que claramente siempre fue de derecha. Y después tenés un sector de la población que es manipulable, que no es ese sector es sólido de derecha, no quiere cambios progresivos. Como hay un sector sólido de la izquierda. Y hay un sector sólido que apoya a los gobiernos populares. Ahora, el problema es que ellos, con estas tecnologías que se fueron mostrando en los informes y con todo el dispositivo del know-how de Durán Barba, aprendieron a golpear con mitos sobre distintas zonas de sensibilidad de este sector intermedio que es manipulable. Lo que te quiero decir es que este sector manipulable al final va
a ir a buscar otros candidatos. Ellos van a estar ofreciendo opciones neoliberales, habrá que ver cuál es la sabiduría popular para también ofrecer otro tipo de salidas. Pero hoy lo que estamos viendo en América Latina es ese desastre, cómo esa manipulación electoral genera una falsificación que termina en un fraude. Realmente es un fraude porque es una devastación de la verdad como promesa de la política. Es que ese sector electoral volátil, llamémoslo, frágil, muy atento tal vez a los flujos económicos, es el sector en disputa, es el sector electoral en disputa. Exacto. Ellos fueron muy efectivos en esas políticas de disputa. ¿Sobre qué? Porque hablábamos de la mentira, ¿no? Y sí, pero la mentira tal vez es un territorio último. Antes hay una disputa por apropiarse de la verdad. ¿Sobre qué elementos manejaron ese territorio? ¿Y qué puede hacerle el campo nacional y popular al respecto? Hay un elemento que es muy conocido hoy en toda América del Sur, que es que en el mundo en el cual estamos viviendo hoy, es imposible que los países y los gobiernos no atraviesen problemas económicos. No existe el paraíso sobre la tierra, siempre hay problemas. Ahora, es sobre la base de esas dificultades, de un mundo profundamente concentrado en pocas manos. Vos sabés que hoy en el mundo hay 60 personas que tienen la misma riqueza económica que la mitad de las naciones del mundo. En ese mundo, para nuestros países, no es fácil. No es que los gobiernos progresistas van a construir el paraíso o van a estar exentos de dificultades. Ellos estudian cada una de las dificultades o de eventuales errores, porque cualquier ser humano, cualquier político puede equivocarse y seguramente debe haber errores que se cometen, pero ellos los estudian sistemáticamente y golpean sobre esos puntos. Golpean sobre esos puntos y lo tienen perfectamente estudiado. Y en el caso argentino fue matemático. Fueron atacando cada uno de esos puntos para manipular al sector intermedio. La lucha es por la renta, es decir, un país produce y cuánto es para la clase trabajadora y cuánto es para la élite. Una de las cosas que inmediatamente ha conseguido en apenas un año de gobierno Mauricio Macri en la Argentina es que el 10% más rico ya tiene mucho más que antes. Muchísimo. Y el 10% más pobre ya tiene mucho menos que antes. Es impresionante cómo esa ecuación solo puede cerrar con represión. Exacto. O sea, porque además, sumémosle esto que estamos hablando, que la campaña tenía esos mitos. Ahora, esos mitos, el reverso real de esos mitos es represión. Claro, y vos fijate en este mito que decía la persona del informe, el mito de los ricos no van a gobernar para enriquecerse. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Justamente hicieron toda su trayectoria vital para enriquecerse y está gobernando el sector energético argentino. ¿Quién lo gobierna? Alguien que viene de la empresa Shell. Y así vas uno por uno. ¿Y para quién están haciendo las políticas? Para esos mismos sectores. Entonces, ¿dónde va a venir la represión? Por supuesto, ya tenemos estas escenas que están anunciando. Milagro Sala, el caso de los indígenas, ahora el caso de los manteros. Pero va a haber otros casos en la medida en que la población diga basta, no era este el cambio. Si nosotros queríamos un cambio, podía ser para mejor, pero nunca este cambio que implica más exclusión, más desocupación, destrucción brutal del empleo. Ojo, yo creo que el problema que hay que plantear claramente es este: cuidado con la palabra cambio. Si vienen a venderte cambio, fíjate de qué tipo de cambio te están hablando, que no te metan gato por liebre, porque ahí es donde funciona el mito. Sí, cuidado con la palabra cambio, empresario, banquero, en el caso ecuatoriano, ¿no? Digamos, esto funciona además, es un dispositivo regional. Digo, nosotros somos el reloj que adelanta porque esto puede pasar inminentemente en la región. Exactamente, yo creo que hay señales muy preocupantes, cada vez más preocupantes, y que en ese sentido es clave lo que decía Víctor Hugo: producir información de calidad permite ver si muchos ciudadanos pueden darse cuenta de que detrás de ese tipo de mitos lo que se esconde es un plan para reestructurar la región en función de estos intereses de los poderes más concentrados. ¿Y qué es información de calidad sino aquella que se constata andando el tiempo? Por eso ellos no pueden producir información de calidad en sus medios, porque nada de lo que dicen luego se cumple. Está demostrado una vez más en la Argentina. Una vez más, como decíamos con la pobreza, como decíamos con el tema de la corrupción, como decíamos con cualquiera de los temas que uno quiera ir analizando de cuáles fueron. Por ejemplo, el tema, Mauricio Macri dijo: voy a duplicar la inversión en ciencia y tecnología, la redujo. Y así podemos ir tema por tema, Víctor Hugo, y lo que vamos a encontrar es que si había una ilusión en ese porcentaje de votantes indecisos,
todas esas ilusiones se están desmintiendo en los hechos. Lo notable, Cintia, Alejandro, es que lo peor está por llegar, porque este es un año de elecciones también, elecciones parciales de medio término en la Argentina. Y el gobierno no se ha animado todavía a hacer todo lo que va a hacer después de esas elecciones. Es así, este año, en el caso argentino, 2017, es un año decisivo, porque si el gobierno va a salir con Durán Barba y con toda esa maquinaria a disputar, a decir, este es el proyecto, el problema son los que no nos dejan avanzar, y si el gobierno triunfa en las urnas, la Argentina va a estar en un problema mayor. No va a salir con esa maquinaria, ya la está usando Ya la está para usando. ocultar todos los males del presente, que son nada más que una muestra de lo que viene. Sí, la pregunta más difícil de responder es ¿en dónde están arraigados esos mitos? ¿Por qué son tan efectivos? ¿Por qué hay un sector de la clase media argentina trabajadora que vota a sus propios predadores y los líderes regionales populares entran en un movimiento de reflujo? Digamos, ¿cómo se derriban esos mitos? Claro, digamos, ahí uno debería ir a toda la historia, lamentablemente, de América Latina y decir que hay un proceso donde desde la colonización hubo un deseo de vincularse al colonizador, de ser el colonizador. De hecho, muchas veces se reprodujo esa relación al interior de los países con lo que se llamó el colonialismo interno. Entonces, hay un riesgo que es que en vez de buscar sociedades más justas, sociedades más equilibradas, sociedades más armónicas, busquemos que cada uno haga el sálvese quien pueda y que perdamos de vista que tener estados fuertes, eficientes, transparentes, democráticos, es lo único que nos puede garantizar a nosotros construir ese tipo de sociedad. Alejandro Grimson es antropólogo y desde esa ciencia a mí me da la impresión que se sufre mucho viendo la reiteración de los mecanismos que tanto daño le han hecho a América Latina. Son tremendos, son mecanismos que se han visto durante siglos, se han repetido con la formulación del Estado-Nación y es increíble. Vos fijate que la Argentina tuvo un genocidio en el siglo XIX explícito que se llamó la Campaña del Desierto, donde masacraron a los indígenas de la Patagonia, y esta semana estamos viendo otra vez que se repite la misma escena con un ministro de Educación que dijo que él quiere que la educación argentina sea una nueva campaña del desierto. Eso es lo que estamos viviendo en la Argentina en 2017. Sí, la escena se repite con represión represión a la comunidad mapuche en la Patagonia Argentina, volviendo a esa campaña de desierto, ya en términos reales, con balas de plomo, digamos, Sí, ¿no? sí, En términos con- figurativos, sí, discursivos. puede terminar habiendo muertos y al mismo tiempo muere una idea que es que la educación tiene que explicar que la campaña del desierto fue un genocidio, y tener un ministro de Educación que está reivindicando un genocidio es algo que no podíamos imaginar. Todo es una concesión, nada es un derecho. En todo caso, cuando retroceden en cada uno de sus gestos políticos y económicos, lo que hacen es decir, bueno, por esta vez los vamos a seguir aguantando, vamos a seguir tolerando esto, pero no como un derecho. Es Exacto. decir, en la Argentina del futuro no va a haber más jubilados casi, lo que va a haber son pensionados, algo que les dan, no algo que se les reconoce, algo que es parte de los derechos de la gente. Sí, yo creo que justamente los gobiernos progresistas vinieron a instalar la idea de que la sociedad tiene derechos y que asignación universal por hijo, apuntar al pleno empleo, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres Los son jubilados derechos, en la Argentina derechos. eran el 60%, Exacto. poco más del 60%, saltaron al 97%. No se jubiló en Argentina solamente el que quería seguir trabajando. O sea, pasó a ser un derecho generalizado. ¿Qué pasa ahora? Que ellos manejan una estrategia que es la que estableció acá el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dijo, el ajuste fiscal de la Argentina tiene que ser aquel que permita que se sigan ganando elecciones. O sea, que ellos van a avanzar, pero a diferencia de los procesos dictatoriales de otras épocas, quieren validar en las urnas el proyecto de destrucción de los derechos ciudadanos en la Argentina. Hay muchos conflictos. Quería explicar las imágenes que veíamos recién en pantalla y que hablábamos acá de la represión de la Gendarmería Argentina, las Fuerzas de Seguridad Argentina, en la Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut, a una comunidad Pull-Off, Resistencia Chusmalén, en la provincia, por la comunidad mapuche que está viviendo en tierras que en las
papeles de la propiedad privada pertenecen al empresario Benetton. La Patagonia Argentina tiene un fuerte componente de extranjerización de tierras, justamente en esta división que hizo la historia y en la oligarquía argentina se dividieron las tierras y luego se vendieron a grandes terratenientes, aliados de este gobierno, ¿no? De las tantas promesas que hizo Macri, por ejemplo, fue reunirse con los aborígenes y prometerles que la situación estructural y difícil por la que siempre han atravesado iba a mejorar rotundamente. Y esto es lo que ha pasado. Esta represión. Hay una conmoción mundial, Víctor Hugo. Entró la gendarmería, esposaron a las mujeres en el piso, robaron los caballos de ceremonia, dispararon con balas de plomos. Hay heridos graves, uno de ellos tiene roto su maxilar. O sea, estamos hablando de una represión real, concreta, de las agencias de seguridad en un contexto de violencia habilitada. ¿Sabes que cuando los antepasados de esta gente empezaron a vivir en esas tierras fue hace 4.000 años? No existía el capitalismo, no es que no existía Benetton, no es que no existía la Argentina, no existía capitalismo todavía. Entonces ahora Benetton, con la anuencia del Estado argentino gobernado por los poderes concentrados, quiere expulsar a gente que está viviendo ahí hace 4.000 años. Sí, decimos Benetton, como podríamos decir no lejos de allí, Lewis. Exactamente. Que es un señor inglés que tiene un lago propio, es decir, el mapa de la Argentina hoy día podría escamotearse un lago que quedó dentro del territorio que compró este señor, que se adueña de un pedazo del país, es decir, casi con soberanía propia. Un juez falla y dice que eso está prohibido y el Estado argentino no apoya el derecho de los argentinos a acceder al lago, porque en la Argentina es un derecho, está prohibido lo que hace este señor. Ojalá. Entonces, estas apropiaciones de los territorios avaladas por el Estado son quizá uno de los peores anuncios de lo que está sucediendo. Solo agregar que cuando Macri va a la provincia, para en la casa de este señor Lewis, que además quiere construir un emprendimiento jurídico, un emprendimiento inmobiliario en la cima del cerro argentino, que es propiedad de todos y todas. Ojalá, Alejandro, que tengamos oportunidad de conversar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a nuestro próximo bloque, Víctor Hugo, Alejandro, con más Latinoamérica.